hoy vamos a iniciar, ahora sí, propiamente hablando de los sitios Patrimonio de la Humanidad en México, y escogí uno que me gusta mucho. Ahora sí que me agrada bastante el tema, ¿no? No porque los otros no, cada uno tiene lo suyo, ustedes ya lo han visto. Pero este, sobre todo la parte de que conozco mucho sobre ese tema y, y bueno, también decirles que no fue la elección de los temas, no fue pues no tiene un orden, a eso me refiero, no va a tener un orden. No vamos a ir por el año en el que fueron nombrados, no vamos a hacerlo de esa forma. No, la verdad es que va a ser un poco alternado. Intentaré que no se vean todas las zonas arqueológicas juntas, por ejemplo, ¿no? Que no veamos todos los sitios novohispanos juntos. O sea, como que también ustedes han visto cuando a veces con los pueblos mágicos, pues intento alternarlos, o sea, ver que uno sea del norte, otro del sur, la clase siguiente del centro, ¿no? De cosas así. En este caso lo mismo. El día de hoy, la clase de hoy particularmente, este, eh, o en la clase de hoy vamos a hablar de los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. Y este es uno de los sitios, vamos, por llamarle sitios, porque en realidad pues, es de los nombramientos, ¿no? De patrimonio cultural de la humanidad, de los bienes culturales que se nombraron en el 94, en 1994. Y la verdad es que escogí una porque, pues insisto, son temas que me gustan a mí mucho, que creo que se pueden entender, que tenemos mucho de dónde ver también con respecto a la conservación, al deterioro, a- a- este, al riesgo incluso que tiene, ¿no? O sea, vamos a hablar de muchos de esos temas con respecto a estos monasterios. Bueno, a ver, que es otro detalle, ¿no? El nombramiento es monasterios del siglo XVI y sin embargo ninguno de ellos es monasterio propiamente, pues son conventos y bueno, ya les estaré hablando mucho de ellos. Vale decir que son 14 conventos. Son 14 conventos, acuérdense cuando les hablé de esto, pues bueno, al menos sí les dije, ¿no? Ese dato de que son los 14 conventos, 11 en el estado de Morelos y 3 en el estado de Puebla. Y que, bueno, podrían haber sido más, podrían haber estado inscritos más. Sin embargo, estos van a cumplir con algunas características sobresalientes. El asunto también de comentarles es que, aunque sí vamos a, a intentar ser ágiles con respecto a estas clases para que no nos llevemos, imagínense, la verdad, como siempre les he dicho, con cada uno de estos conventos, con cada uno de los sitios, podríamos dedicarle una clase, dos, tres, a uno solo, a entenderlo, a estudiar y todo eso, ¿no? Entonces, nos podríamos llevar todo un cuatrimestre solamente con este nombramiento. Sin embargo, no lo vamos a hacer así. La verdad es que queremos que la cosa sea un poco más ágil y también al empezar a ver los dos, tres primeros, pues a lo mejor nos tardamos un poco más, pero después ya con los otros, pues ya habrá muchas cosas que se repitan, muchas cosas similares que no hay necesidad de estar repitiendo. Entonces, insisto, yo creo que al menos esta clase y la próxima es muy seguro que le dediquemos el tiempo a este nombramiento de los monasterios del siglo XVI. ¿De acuerdo? Y lo mismo, a lo mejor ahorita veamos, incluso nada más, probablemente nos va a dar tiempo de ver un solo convento. Y no importa, los otros 13 los vemos dentro de 8 días, que sí da tiempo, no se preocupen, sí nos va a dar tiempo de ello. ¿De acuerdo? Insisto, voy a intentar agilizar esto. Para que no nos atoremos, vamos a dar tres clases para ello. ¿Ok? Ahora,
El- estos conventos vale decir que la mayoría de ellos, la mayoría de ellos son conventos vivos. Acuérdense lo que les comentaba hace 8 días. Esta cuestión de que son conventos o espacios vivos, nos referimos o se refiere sobre todo a que pues siguen en uso, siguen utilizándose para la, digamos, pues para la misma religión, ¿no? O sea, para los mismos, la misma finalidad, que es pues rezar, orar, administrar las almas eh, de los habitantes, ¿no? Y siguen estando en manos de la iglesia, la mayoría de ellos. Por ahí habrá uno o dos, si mal no recuerdo, que ya no, pero en general sí están en esto. Y eso pues nos va a dar también una, eh, una problemática hasta cierto punto. ¿Por qué? Pues porque evidentemente nadie quiere tener su casa deteriorada, nadie quiere tener su casa destruida. Y entonces, pues lo mismo va a ocurrir con estos conventos, ¿no? Cuando han sufrido y que han sufrido, por supuesto, deterioros, pues la gente local rápidamente, este, quiere rápidamente apropiarse y construir y reconstruir. Y no es posible por el hecho de que tienen este nombramiento de Patrimonio de la Humanidad. No es posible que ellos se hagan cargo de esa restauración. Entonces, eso también trae muchos conflictos. Que la verdad es que no me voy a meter mucho, les voy a traer dos o tres casos nada más para que conozcan, ¿no? De los tantos conflictos que pueden haber y bueno, ya, simplemente va a ser eso, o sea, que entiendan la problemática que pueda haber. Muy bien, ¿cuáles son estos conventos? Lo mismo, se los nombro, a lo mejor ya los tienen, a lo mejor no los tienen, si les voy a intentar mandar una imagen, igual ahorita les pongo otra, ¿no? Y se los voy a nombrar. No los intenten anotar todos, o sea, a lo mejor no alcanzaron a anotar todos, a eso me refiero, no los repetiré, los vamos a ir viendo poco a poco, o sea, esta clase veremos un par y la próxima clase ya estarán, pues los irán teniendo, ¿no? Se los voy poniendo en la misma pantalla el nombre de la mayoría de ellos. ¿Cuáles son estos 14 monasterios? Todos, 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 todos son templo y antiguo convento así es así están en la lista registrados. Templo y antiguo convento que se refiere, por supuesto, a la iglesia y a su anexo, que es el convento. ¿De acuerdo? Templo y antiguo convento de San Mateo Apóstol en Atlatlaucan. Templo y antiguo convento de la Asunción, actual Catedral de Cuernavaca, ¿no? En Cuernavaca, por supuesto. El de Santo Domingo de Guzmán en Hueyapan. El de Santo Domingo de Guzmán en Huastepec. El de Santiago Apóstol en Ocuituco. El de la Natividad en Tepoztlán. El de San Juan Bautista en Tetela del Volcán y el de San Juan Bautista Tlayacapan. San Guillermo Totolapan, San Juan Bautista Yecapixtla también. Son 3 San Juan Bautistas, si se dan cuenta, ¿no? Parece que no se les acababan los santos, yo creo. La Inmaculada Concepción en Zacualpan de Amilpas, el de San Francisco de Asís en San Andrés Calpan, vale decir que este y los otros 2 que vienen ya están en Puebla, el de San Miguel Arcángel en Huejotzingo, y el convento de la Señora, perdón, Templo y Antiguo Convento de la Asunción de Nuestra Señora. Así, la Asunción de Nuestra Señora, en Tochimilco, perdón. Se los comento de tal forma porque, pues igual, pues cualquiera diría, bueno, en realidad es de Nuestra Señora de la Asunción. No, se llama
tal cual lo escucharon, de la Asunción de Nuestra Señora. ¿Ok? Ahora, estos 14 conventos, o bueno, diría, diría la UNESCO, estos 14 monasterios construidos por los agustinos, franciscanos y dominicos, son los primeros conventos, además que se construyeron durante el siglo XVI, o son de los primeros conventos del siglo XVI. En este caso, insisto, es muy relevante, muy particular la el nombramiento porque pues están construidos, insisto, por agustinos, franciscanos y dominicos, las tres primeras órdenes que llegaron a la Nueva España. Y bueno, poco a poco vamos a ir entendiendo también esa importancia. O sea, no es cualquier cosa, no es nada más porque sean esos conventos. Cualquiera diría, oye, pues también en Hidalgo hay conventos, también en Oaxaca hay un chorro de monasterios, perdón, no monasterios, conventos dominicos, ¿no? Toda la Mixteca Alta que están muy bien conservados. O sea, ese es el detalle. Michoacán tiene bastantes. Mismo Ciudad de México, ¿no? Está el de Miscuac, el de Tacubaya, el de San Pedro de los Pinos, el de no sé, el de la Condesa, bueno, ese ya ni está tan conservado, pero bueno. Entonces, sí hay muchos, por supuesto, pero sobre todo en esta zona, en esta región, lo primero que hay que ver es que son conventos de hace muchos años. O sea, son de los más antiguos, de los primeritos que se construyeron. Eso destaca mucho. Luego que corresponden en su conjunto a las tres primeras órdenes, que no nada más son como los de Oaxaca, que únicamente son de dominicos, o como los de, bueno, que también acá en Miscuac, les digo, toda Avenida de Revolución, ¿no? Los conventos que hay en las distintas colonias, o que hubo en lo que fueron los pueblos, son de dominicos también. Espérenme, porque se activó mi Google Home. Perdón, que me estaba buscando conventos. Eh, Les decía entonces que, bueno, y que así en Michoacán vamos a tener franciscanos, ¿no? O en Hidalgo vamos a tener casi, sobre todo la región de la México-Pachuca, ¿no? De la carretera México-Pachuca, van a ser conventos agustinos. Entonces, no corresponden todos a la misma, más bien todos corresponden a la misma orden. En este caso, lo que hay que destacar de principio es que la mayoría de ellos, más bien todos los conventos, son de órdenes diversas. Y eso es otro detalle para resaltar, para rescatar y para decir, bueno, pues al menos aquí tengo, vamos a decir, una muestra de cada una de ellas. Si se perdieran todos los demás, pues al menos aquí está la muestra de cómo fueron en un principio esos conventos y cómo funcionaron. Y entonces, pues sería algo para conservar. Por otro lado, también el hecho de que estos hayan sido nombrados patrimonio y no todos los demás, tendrá que ver con que están rodeando el volcán Popocatépetl. Y no es cualquier cosa, ustedes lo saben. El volcán Popocatépetl desde hace muchos años, desde hace miles de años, ay, no, bueno, no sé si miles, vamos a decir cientos, pero igual y si miles, está activo, está en activo. O sea, me refiero desde que llegaron los españoles y desde época prehispánica y mucho atrás, ¿no? Y eso pues pone en riesgo a la mayoría de las poblaciones que están ahí. ¿Por qué razón? Pues porque evidentemente una erupción es incontrolable y de acuerdo a la magnitud, pues los daños pueden ser diversos. Y ya no digan la erupción misma, o sea, ya no digan la lava misma, el temblor que puede provocar la misma erupción, ¿de acuerdo? Entonces, pues por eso están en riesgo y por eso vale la pena intentar conservarlos y rescatarlos. Por otro lado, lo que también sabemos, pues que en el 2017, con el sismo que además tuvo epicentro en Puebla, el- se dañaron la mayoría de ellos, la mayoría de estos conventos. ¿Ok?
Meramente el nombramiento insiste en que todos estos conventos que se localizan en las laderas del Popocatépetl, en los estados de Morelos y Puebla, son representativos del modelo arquitectónico adoptado por los primeros misioneros, por los primeros frailes. Ese es otro detalle. Si ustedes, si ustedes van a una iglesia y no son ni católicos, ni, bueno, a ver, vamos a decir, ni cristianos o creyentes, y que tampoco son historiadores, arqueólogos, arquitectos, probablemente todas las iglesias les parezcan igual, ¿no? Es como cuando, bueno, a ver, voy a decir el ejemplo que a mí me ocurre. Cuando volteo a ver a Japón, a China, Asia, vamos a decir, y veo las pagodas, pues de pronto, pues todas me parecen igual. Pero si ya, si ya hay un especialista, normalmente dirá, no, a ver, ¿cómo que son iguales? Aquí hay diferencia en esto, y te sacará demasiadas diferencias. Lo mismo creo que puede ocurrir con los conventos. A la vista y en la generalidad, pues tienen los mismos elementos, son iguales, vamos a decirlo así, ¿no? Pero cuando nos ponemos a analizar específicamente cada uno de ellos, son muy diversos, son muy diferentes. Y no son los mismos estos primeros que construyeron acá en Morelos, sobre todo aquí en Morelos y la parte de Hidalgo, que los que se fueron construyendo, por ejemplo, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ya en distintas eh, pues en otros lugares, ¿no? En otros sitios. Entonces, también ese modelo arquitectónico vale mucho la pena, porque además ejerció una gran influencia en todo el territorio nacional, pero también, digamos, en lo que ahora es territorio extranjero, ¿no? Sobre todo hacia la parte de Latinoamérica, hacia toda la región de Latinoamérica, impusieron base, perdón, sí impusieron o pusieron base eh, los primeros frailes que llegaron aquí a la Nueva España. La verdad es que sí hay elementos básicos, ¿no? Que son comunes, pero que a su vez pues son construidos con una secuencia cronológica regular, ¿no? O sea que casi todos fueron muy similares el tipo de construcción, porque no se construyeron todo y todos al mismo tiempo, ¿no? O sea, primero los muros del atrio, luego la capilla abierta, luego la capilla de posas, perdón, las capillas posas, luego se construye la nave del templo, luego los edificios auxiliares, que sería el mismo convento, luego las torres, capillas laterales, o sea, sí hay un proceso constructivo que se ha ido estudiando poco a poco. No, al principio se creía pues, que todos se habían construido pues, de un jalón, digámoslo así, y no, ya después de varios estudios ya se entiende, se sabe que como tal, pues hay un proceso de construcción y digamos, una, una línea, digamos, una forma de hacer esta construcción. ¿De acuerdo? Ahora, para entender todo esto, para entender incluso el tipo de convento, los conventos y el porqué y la importancia de todos estos elementos, de todos estos espacios, yo les voy a platicar, ay, sí, les voy a contar un cuento, les voy a contar un detalle. No, sobre todo platicarles, explicarles pues el proceso de evangelización un poco más amplio, ¿no? Cómo se fue dando. Cabe decir, cabe decir, porque tal vez algunos tienen más interés o algunos no, no lo sé, pero yo les recomendaría, por supuesto, hay muchos libros, hay muchos folletos con respecto a estos conventos, con respecto al proceso de evangelización. Todo el mundo ha escrito. El principal, o no sé si el principal, pero más bien el más reciente y que tiene muchos textos, pues sería el doctor Antonio Rubial, que ha escrito sobre estos temas, pero hay muchos otros profesores, ¿no? Investigadores que han escrito.
Y hay dos libros particularmente importantes que para entender, perdón, este tema. El primero de ellos se llama La conquista espiritual de México, de Robert Ricard. Igual no se preocupen, cuando acabe la clase se los escribo en el grupo de WhatsApp por si a alguien le interesa. Está en el Fondo de Cultura Económica y se entiende perfectamente, parece que abarca como tal toda la parte, de la evangelización durante estos primeros años. Entonces, estos conventos no, los podemos entender muy bien a partir de esta primera evangelización. Y otro de ellos, otro texto perdón, otro libro, que este es más grande, este es más como tipo libro de historia del arte, pero que habla también de todo ello, es de George Kubler, que se llama Arquitectura Mexicana del siglo XVI. Y en efecto, se pone a analizar todo el estilo artístico, todo el tipo de arquitectura de todo el siglo XVI, y entonces pues nos va a hablar de los diversos conventos y de las diversas iglesias sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente es lo que se construyó durante el siglo XVI. Sí, por ahí algunos palacios, algunas casas de nobles, pero en realidad prácticamente son iglesias y que además es lo que conservamos actualmente, ¿no? Las iglesias como tal, los conventos. Entonces, pues bueno, son dos libros que yo les recomendaría bastante si alguien se quiere acercar a, a estos temas con mayor profundidad. Y si no, pues quédense con mi narración, que tampoco, no diré que va a ser muy exhaustiva, pero pues ya un poco trabajada también, ¿no? ¿A qué me refiero? Que yo también me he dedicado a estudiar esto. Resulta que recordemos un poco, me voy a ir hacia atrás, recordemos un poco que la parte de la evangelización en México, bueno, vamos a llamarle México por la región, no por el país, ¿no? Pero la evangelización en toda la zona del centro del país, toda la zona del centro de México, se dio gracias, se dio gracias a la llegada de estos grupos de frailes. Pero ¿por qué llegan esos tres grupos? Ustedes acuérdense cuando se descubre América, cuando Cristóbal Colón llega a América, los reyes católicos inmediatamente acuden con el Papa para solicitarle la bula de reconocimiento. Digo, no recuerdo cómo se llama la bula, porque le ponen nombres raros, además nombres en latín, pero digamos que es una bula para que el Papa reconozca que estos territorios recién descubiertos, que para ellos todavía eran unas islas, pues fueran propiedad en ese sentido de Castilla. ¿Por qué razón? Recordemos que años antes Portugal había intentado, bueno, no había intentado, había arribado a todas las costas africanas intentando llegar a las Indias por la ruta de África, es decir, rodeando África. Y entonces habían solicitado al Papa, como ellos eran, digamos, pues los que estaban con salida al Atlántico, ahí en Europa, y por otro lado, pues los que habían hecho toda esta labor y habían financiado, perdón, las expediciones y todo ello, entonces solicitan al Papa que les dé una bula que diga que solamente ellos pueden ir al Atlántico. Cuando Castilla manda a Cristóbal Colón, pues de pronto salta a Portugal y dice, oye, pero solo yo podía, ¿no? Entonces esas tierras me pertenecen, esas tierras me las voy a apropiar. Y entonces es lo que pelean los reyes católicos. El Papa, bueno, ahí después de todo un pleito, que es tema de otra clase, por supuesto, pero después de todo un pleito entre el Papa, Francia, Inglaterra, Portugal y Castilla y Aragón, pues al final el Papa termina cediendo esta bula, con la condición, digo, igual tampoco me voy a meter mucho en ello, pero con la condición
de la evangelización. Justamente lo que dicen los reyes católicos es, nosotros lo que vamos a hacer es evangelizar y llevar la palabra de Dios a esos lugares, ¿sí? A estas nuevas tierras, digamos, descubiertas, que van a ser vasallos del rey de Castilla, pero que a su vez pues, van a ser fieles y van a rendir diezmo, digamos, y son almas para que el Papa y para que el catolicismo las administre. ¿De acuerdo? En ese sentido, pues tienen ya esa autorización. Se da todo el proceso de apropiación de las islas del Caribe. No llegan tantos religiosos, en realidad pues uno que otro va llegando al Caribe porque pues bueno, ahí Cristóbal Colón, acuérdense que empieza a hacer todo este sistema de encomiendas, ¿no? Él es el que inventa, bueno, no, perdón, él no lo inventa, pero lo integra o lo utiliza, el sistema de encomiendas, ¿no? O sea, darle a cada explorador, pues darle tierras y a su vez encomendarle a algunos hombres para que les enseñe, a cambio de que trabajen sus tierras. Y esto de enseñarles, pues es enseñarles la vida cristiana, pero como son nativos, dicen ellos, lo digo como lo dicen ellos, ¿no? Son aborígenes, entonces pues no hay forma de evangelizarlos del todo, de educarlos. Llega 1519, perdón, llega Hernán Cortés a, a Yucatán, a Veracruz, vienen con un solo religioso que es Bartolomé de Olmedo, que además no viene a evangelizar ni mucho menos, él viene a administrar las almas de aquellos conquistadores que vienen con el ejército de Cortés, ¿sí? Y, eh, y, y, y bueno, se da la conquista. Vamos, para ponérselas un poco más rápida esta conversación. Se da el proceso de conquista, ¿no? En donde pues, solamente son soldados los que están interviniendo en todo esto. ¿De acuerdo? E insisto, solamente hay un religioso que además muere muy pronto, muere en 1522, Bartolomé de Olmedo. ¿De acuerdo? Y ahí nos quedamos. Ahorita les vuelvo. Perdón, no les vuelvo a marcar. Eh, Entren a la misma liga. Con la misma liga podemos volver a entrar a la clase. ¿Sale? Ahorita nos escuchamos.